Existen tres tipos de víctimas: la víctima directa, la víctima indirecta y existen las víctimas potenciales. Estudiar su entorno, porque justo puede ser réplica de lo que se vive en casa. Volver al punto de crear un violentador desde la epigenia, desde la química de tu cerebro. Y como yo no puse ese límite en esta otra parte, entonces va a crecer a otra y a otra y a otra, y es como va escalando también esa violencia. No había educado bien a su esposa. Entonces él tenía la obligación de educarla, obviamente a golpes y amenazas. Había tenido una discusión con su esposa intenta abandonar el hogar y él la avienta por las escaleras. Que han sido excluidos por su mamá, que han recibido todo tipo de violencias por parte de la mamá. Una vez que tienen pareja, ellos se convierten en el violentador de la pareja. Han existido casos que agreden al niño violentador y lo dejan malherido con una lesión permanente. El control que quiere esta persona sobre nosotros es despojarla de su identidad para que adquiera la identidad que yo quiero que poseas. Nosotros no podemos hacer nada ni como profesionales ni como sociedad si la persona que está recibiendo la violencia no lo permite. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita y el honor de una victimóloga. Si tú te has preguntado qué es una victimóloga, pues hoy nos va a resolver un montón de dudas que tenemos y que es muy necesario justamente en el engranaje de la impartición de justicia. Está con nosotros Nefte Subversa. Bienvenida a su programa Relatos Forenses. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y sí, actualmente la victimología es una ciencia muy nueva. Sí. La victimología surge en los 50, 60. Okay. Es una ciencia que deriva de la criminología, pero a pesar de que la criminología pues ya tiene su tiempo, la victimología hoy en día es muy nueva, es muy reciente. Ok, es lo que ahorita, si usted me lo permite, Nefte, vamos a entrar a desglosar el tema. Pero antes de eso, ¿nos podría usted platicar brevemente su currículum? Claro que sí. Soy licenciada en Trabajo Social por la UNAM, orgullosamente. Soy criminóloga y con una especialidad en victimología forense. Okay. Y estudio la ingeniería en logística y transporte. ¡Wow! O sea, todas unas chingonerías. Le iba a decir, entonces vamos a saludar por la garrita. Por la garrita. No, es que no alcanzo a saludarla, lo hagamos con la garrita del Ander. Muy bien. Es el saludo de la UNAM, la garrita. Sí, la garrita. Okay. Nefte, ¿qué es la victimología o qué es una victimóloga? Bueno, la ciencia de la victimología estudia todo lo que compone o lo que hace una persona víctima. Para esto existen tres tipos de víctimas. La víctima directa, que es quien recibe directamente los efectos del delito, de la acción del delito. La víctima indirecta, que son todas aquellas personas dependientes de la víctima directa, que podrían ser padres, abuelos, hijos, el cónyuge, etc. Y existen las víctimas potenciales, que aquí es en donde entramos todos aquellos profesionistas que vamos a rodear y que vamos a apoyar jurídicamente el proceso para tipificar el delito y en el cual está involucrada la víctima directa e indirecta. Es decir, todos aquellos abogados, los victimólogos, psicólogos forenses, todos los que se involucran en el caso para ir resolviendo toda la acción que se perpetró en la persona. Ok, qué interesante, porque fíjese que incluso en las audiencias, generalmente cuando la víctima indirecta se presenta, ejemplo, me ha tocado que estamos en un juicio de desahogo de pruebas, en el juicio oral, y de repente dice, soy Luis García, víctima indirecta, padre de la víctima directa. Exacto. Del occiso, por ejemplo, de la persona que falleció es la víctima directa, y el papá, que es el que recibió la afectación, es el indirecto. Entonces, exactamente. Qué interesante. Ahora, Nefte, ¿qué hace justamente, cómo se puede prevenir como victimólogo? ¿Cómo puedo ayudar a la sociedad? Porque aquí usted dijo algo bien importante, las víctimas potenciales, por ejemplo, ahorita que vemos mucha cuestión de trata, de trabajo sexual
pues obligado, ¿cómo es que podemos prevenir a las adolescentes y a las niñas? Bueno, pues de hecho esa es una tarea eje en el victimólogo, es Ok. prevenir la acción. En la prevención, hoy en día se habla mucho de que esta frase de que si no se habla del tema, es necesario hablar del tema para prevenirlo. Ujú. Desde la prevención de que ejerce la victimología, es también importante decirlo, un victimólogo no necesariamente tiene que estudiar criminología. Es Ok. derivante de esta ciencia, Ajá. pero podemos ser psicólogos, podemos ser trabajadores sociales, podemos ser sociólogos, antropólogos, etcétera, Ok. y nos podemos especializar en victimología. Entonces, desde esta unidad multidisciplinaria que tiene la victimología, tenemos prevención desde varios frentes. La psicología desde la salud mental, trabajo social desde la resolución de problemas y necesidades sociales en comunidades pequeñas o grandes. Ok. Entonces, su prevención sí es amplia dependiendo de la ciencia social de la que tú provengas. Bien Ese es el debate. interesante. Sí, porque cada ciencia social tiene un objetivo y tiene un método de intervención. Y la victimología se va a complementar con ella para prevenir el acto y una vez que llega a suceder el acto, evaluar todos los efectos colaterales que éste tiene. Ujú. Ujú. Yo pensaba, veis mi error, yo pensaba que la victimología era como algo muy sencillo, con todo Ujú. respeto voy a decir, Sí. y digo, yo hablo tal vez por mucha gente porque dicen, ah, pues es victimólogo, nada más la víctima, ¿no? Ajá, Pero sí, no, exacto. o sea, No. fíjese, trabajo social, psicología, sociólogos, antropólogos, y pueden derivarse cada uno desde su Así frente es. ahí a tratar la victimología. Ahora, usted que es trabajadora social y ya después se aventó hacia Ajá. victimología forense, me llama mucho la atención la cuestión del medio. ¿Usted ha intervenido en situaciones donde hay violencia en las familias, en la comunidad? Sí, y de hecho, en este caso, a mí me complementa ambas, Ok. tanto de tener una perspectiva social desde trabajo social, que es muy diferente a la sociología, Ujú. eso sí hay que recalcarlo, son disciplinas muy diferentes, y complementar con esta otra parte de la victimología que tiene que ver con factores endógenos, historia familiar, etcétera. Uno de los casos fue en una unidad habitacional en Tlalpan. Esta familia se componía por papá, mamá, hijo e hija. El papá él llega a nosotros porque éramos un grupo multidisciplinario de varios profesionistas de las Ajá. ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es estudiar la comunidad. ¿Qué pasaba en la comunidad para que existiera un alto índice, de delitos a robo a casa habitación, a delitos de agresiones en las calles, robos, etcétera? Entonces, el adentrarnos a la comunidad fue, traer una muestra de ella para estudiarlo. En esta muestra, pues, se aperturó a hombres, mujeres, de todas las edades y, que obviamente habitaran en esta unidad. Ahí llega un señor, en este entonces le estoy hablando que él tenía como unos 35 años, no era ni tan grande, pero tampoco tan joven. Él era el padre de esta familia y él llega a estos como talleres para ir nosotros recabando información de lo social y saber en qué posición estaba en la comunidad. Entonces, él empezó a mostrar como muchas actitudes. En el grupo éramos alrededor de 3 mujeres y el resto, unos 5, eran hombres. Ok. Entonces, hacia nosotras las mujeres era por qué habíamos estudiado, por qué estábamos ahí en esa organización, porque la mujer era para la casa, era para ya casarte y formar, o sea, toda esta ideología que viene también del machismo muy arraigada, y en ese momento, pues como profesional tienes que mantenerte neutral Ujú. totalmente. Entonces, esto también fue creciendo. Él ya empezó a reflejar, de alguna manera, muchas ofensas verbales hacia nosotras, pero igual manteníamos la línea porque, pues, el objetivo era seguir recabando información de él. Y llegó a un punto en que él expresa que los hombres tienen que educar a sus esposas. Y Ok. empieza a expresarse de su propia esposa, y es en donde detectamos que era así un
en potencia, porque nos empieza a decir que él cuando se casa con su esposa, la empieza a educar, y su método de educar es golpearla en las escaleras. Oh. Y que ese era el método de reprensión, y que él estaba obligado a hacerlo porque su mamá, o sea, su suegra de él, no había educado bien a su esposa. Entonces, él tenía la obligación de educarla, obviamente a golpes y amenazas. Él lo veía, o sea, si hoy usted lo escuchara, es como si yo le platicara de una película. O sea, lo contaba con tal normalidad y con mucho orgullo, además. Entonces, el objetivo ahí se redireccionó a no dejar que él saliera del grupo, que él continuara, y si fuera posible, que llegara la esposa y empezara a orientar a la esposa, a decirle qué era lo que estaba viviendo, si tenía conocimiento de lo que era una violencia y que cómo podía proceder, porque conforme fueron pasando las semanas, esto le estoy hablando que se desarrolló el caso en unos 6 meses, fue muy rápido, la verdad. Él, conforme pasan las semanas, también empieza a agarrar confianza en el grupo. Entonces se va desarrollando más y va explicando más cómo agrede a la esposa, que él tiene 3 mujeres más, pero la esposa no puede reclamarle nada, ¿no? Y en una ocasión él cuenta que como 2 días antes de que llegara a nuestra sesión, había tenido una discusión con su esposa intenta abandonar el hogar y él la avienta por las escaleras. Y él ahí sí recuerdo muy bien que él nos dice que la mujer es de un solo hombre y que si ella se va, ella se muere. Oh. Entonces para nosotros fue un foco muy rojo porque aún la esposa no se integraba al grupo, no la conocíamos físicamente ni nada por el estilo, y tampoco él dejaba que se incluyera en este grupo en el que él sí pertenecía. Pero además, algo que también fue un foco muy, muy rojo fue que era del tipo de persona que es amigo de todos los vecinos. Oh, okay. Y era amigo de todos los vecinos, era el vecino que ayudaba a la vecina, que iba a la tienda, que podía llevarle una fruta al vecino enfermo, etc. Era este tipo de vecino. Y lo que nos preguntábamos era cómo, si también todos se dan cuenta de cómo golpea a su esposa, de la agresión que existe en el hogar. Y bueno, un denominante o un detonante que aquí hubo es que en la unidad habitacional había un grupo de hombres que se reunían para intercambiar ideas de cómo educar a tu esposa, que eran pues a través de castigos físicos, que cómo la manipulas, etcétera, y ellos compartían esas ideas y se las llevaban a su casa. Era como un grupo de estudio para ellos. Entonces fueron muchos detonantes, sí. Y esta unidad habitacional también tiene como característica primordial que el 90% de ellos viven ahí porque es un inmueble que fue heredado desde el abuelo al papá y al hijo. Y inclusive él nos explicaba que su papá hacía lo mismo con su mamá, que así le educaba, y posteriormente su abuela. Entonces nos dimos cuenta que la raíz de esto era trascendental y que él no conocía también, no era por justificarlo, pero no conocía otra forma de relacionarse con la pareja. Okay. Entonces, ese fue como la violencia que aprendió en la calle y en la familia se la lleva a su núcleo familiar. Y a la par que estábamos tratando de contactar a su esposa, hablábamos con él y lo convencíamos de que la llevara, de que pues podían tomar un curso de cómo ser pareja. Obviamente también los temas de los talleres los tuvimos que manejar como a conveniencia para que él le atrajeran, siguiera él yendo a los talleres y al mismo tiempo él de alguna manera considerara llevarla a ella, de como mostrarle ese otro mundo. Y cuando lo logramos, al mismo tiempo que logramos que la esposa fuera a los grupos, estábamos interviniendo en una escuela primaria cercana, donde se conglomeraban los hijos de esta unidad habitacional, y ahí detectamos un caso de un niño que estaba siendo abusado sexualmente por su papá. Pero eran 2 casos que en su momento eran
diferentes, eran separados. Ajá. Y en el momento en que la esposa va y empiezan a interactuar en el grupo y todo, ella se queda a solas con una de mis compañeras y le comenta porque ese día vimos lo que es el violentómetro. Ajá. Y obviamente con este señor era mucho debate de que eso no es violencia, es educación. Todo lo basaba en que era una educación. Entonces ella como que se da cuenta de muchas cosas que va viviendo y empieza a expresar sus dudas conforme al violentómetro. Se queda un momento a solas con una de mis compañeras y le dice que ella en el violentómetro que está viendo en ese momento, sus hijos están en el máximo porque uno de sus hijos está sufriendo abuso. Entonces, como por un mes, tratamos los casos como si fueran aislados y llega un punto en que nos damos cuenta que es la misma familia. Entonces, de ahí empezamos con los focos ya más rojos aún. Y lo que tratamos de hacer es que a la esposa se le empieza a dar una orientación, que es lo que también hace un victimólogo. Él es el asesor jurídico para que la víctima tenga esta herramienta de acceso a la justicia. Okay. Entonces, se le da su orientación, le decimos a qué instancias puede recurrir, en qué momento, con qué papeles, cómo puede también abandonar el hogar con sus hijos y entrar a un programa de refugio. Okay. Entonces, se le da todo ese asesoramiento completo y a la siguiente sesión, ninguno de los dos se presenta. Y nos enteramos que el niño no fue a la escuela. Entonces, todos los vecinos nos empezaron a decir, como todo el mundo lo conocía, todos los vecinos nos empezaron a decir que porque se había ido de vacaciones, y se había ido de vacaciones, llega la siguiente cita a esa, nada más se presenta a él y nos dice que ella ya lo dejó y que es una malagradecida, muy enojado, pero también fuera de sí, o sea, como que no era la misma dinámica que estábamos llevando con él. Y ahí fue cuando a nosotros, la mamá de la esposa, va y se nos acerca para ver si no la hemos visto, si no ha aparecido, y le decimos que no, que se supone que se fueron de vacaciones y que regresó el esposo a su sesión. Y nos dicen que ella no tiene contacto con su hija desde hace 15 días anteriores a que nos fuera a preguntar. Y es cuando ya reportamos a las autoridades todo lo que está pasando. Y viene aquí una duda que creo que también como sociedad nos preguntamos por qué no lo hacemos antes como profesionistas, como primer contacto con la persona, y es porque muchas veces está fuera de nuestro alcance. Si la persona no da su consentimiento, nosotros no podemos actuar por nuestra propia forma. No es así, porque hay mecanismos tanto oficiosos como no oficiosos. Sí, entonces, claro, por ese mismo mecanismo más bien, nosotros no podemos actuar sin su consentimiento de ella. Además que justo eso nos pone como víctimas potenciales. Ajá. Y no hay algún mecanismo protector para nosotros en esos casos. Okay. Esa es una realidad. Entonces, ya la mamá nos dice que no tiene contacto con ella, reportamos. Y la mamá va al departamento donde ellos vivían. Uh-huh. Y no hay nada de las cosas de su hija y de sus hijos, de sus nietos. Sí. Nada más está él solo y él dice que lo abandonaron. Y como al mes, las investigaciones dan a que él termina por matar a su esposa y abandona el cuerpo en un terreno baldío del Estado de México. Oh. Y a los hijos los manda a Estados Unidos con unos familiares. Increíble. Desintegra el hogar por completo. Ajá. Y fíjense que yo le agradezco por platicarla y sobre todo porque se fue usted así. Como hilo de media. Sí, no, o sea, le agradezco mucho porque me dejó usted con una bomba en la cabeza porque tengo tantas preguntas que hacerle. Sí. Y sobre todo para ayudar a la gente que tal vez está viviendo esta situación. Sí. Oiga, pero aquí yo tenía la duda. El papá entonces, al final se enteran que violaba al propio hijo. Ajá, justo con la excusa de que era un método para educar a un hombre, para que el hombre soportara, para que justo estas ideas de que el hombre no siente, no le duele, no nada, sí. Ahora sí que con ese pretexto es que él acepta que el niño está siendo abusado
y se lo acepta a las personas que están interviniendo en la escuela y que ven el comportamiento, porque el niño se vuelve un niño bully. En la escuela era un niño bully. Entonces, ¿Él violentaba? Así es, él era el que violentaba a los demás niños y pues desde ahí surge la interrogante de por qué este comportamiento en la escuela y además con ciertos niños. Con niños que a lo mejor usaban lentes, con niños que eran más chaparritos que él, que los veía como el indefenso y contra él, ¿no? Entonces, en estas entrevistas con el niño, porque como trabajadores sociales, también somos peritos en lo social. Okay. Es decir, podemos intervenir de manera colectiva o individualmente. En él fue de manera individual para investigar su historia de vida y su historia familiar en el cual el niño se estaba desarrollando. Desde quién te cuida, quién es el mejor papá o mamá, cómo identificas tus partes íntimas, qué comes, cuál es tu dinámica del día. Todo eso es lo que lo va llevando a esclarecer que es el papá el que está abusando sexualmente de él y pues él en reflejo era el niño que agredía a los demás en la escuela. Oh. Sí. Ay, le quiero preguntar un montón de cosas, pero un montón. Mire todo lo que anoté. Sí. De todo lo que usted me platicó y espero poderle preguntar una por una porque es interesantísimo lo que usted nos está ofreciendo aquí de conocimiento y le agradezco mucho. Fíjense que a mí me interesan mucho dos cosas en particular sobre los refugios, porque tal vez hay gente que nos está viendo y dice, oye, mi esposo me pega, me maltrata, ¿cómo le hago para ir a un refugio? Porque yo como perito sé que hay refugios, pero no sé ni dónde están ni a dónde se van, pero eso ahorita se lo pregunto. Sí. También le quiero preguntar la cuestión, que esto es lo del bullying, que está tremendo, y esto se lo pregunto directamente ya a partir de ahorita. Fíjese que mi mamá, también fue mi maestra. Sí. Mi mamá fue maestra toda su vida, 45 años de servicio. Wow. Pero ella, anteriormente de que entrara todo lo de derechos humanos y esta situación, cuando un niño era el problema, que bulleaba a todo mundo, anteriormente, hace décadas, lo que hacía la autoridad era cortar de tajo, que en medicina le llamamos extirpar el tumor o quitar la manzana podrida, porque el medio tiene mucho que ver. Sí, o sea, si ya muchísimo. una manzana podrida, va a contaminar a todos, y esto sí es cierto. Sí. Ahora, y anteriormente la autoridad, probablemente en un movimiento quirúrgico acertado, retiraba al niño y lo expulsaba. Digo, que aquí ya después entró derechos humanos y decía que no, que está prohibido todo eso. Pero, por un lado, cuidaba todo el entorno de todos los niños que estaban siendo maltratados. Eso era antes. Ahora, Nefte, yo le quiero preguntar a usted, justamente, ¿qué pasa ahora, el trabajador social, el victimólogo? ¿Qué hacen cuando es un niño que es violento con todo el mundo? Ya se quejaron los papás y que aquí vamos a poner dos escenarios. A veces las escuelas particulares, cuando son poca cantidad de alumnos, porque el acceso es más difícil, por las mensualidades y todo esto, a veces la autoridad dice, bueno, como empresa, sé que si un niño me está dando lata y 10 se me van a ir 10, entonces quito a por cuestión económica y dejo a los 10, que es lo que me deja a mí como empresa. Pero vámonos a la escuela pública, que son el triple de alumnos, que son ya 50, 45 alumnos para un solo profesor, y uno es el problema. Ahí yo le quiero preguntar dos cosas. Ahí, ¿qué se hace como trabajador social trabajando con, probablemente es una familia desintegrada, trabajando con el niño? Y también le quiero preguntar del otro lado, como papá, como mamá, ¿qué debo de hacer cuando hay un niño que es el problema? Ya violentó al amiguito de mi hijo, ya violentó a la amiguita de mi hija, ya violentó a mi hija. ¿Qué debo de hacer como papá? Y la autoridad no me resuelve nada. Porque aquí hay dos cosas bien tremendas de los dos extremos. Sí, pues mire, para empezar, en la intervención en escuelas públicas, justo son grupos que vemos de 35 niños. Pero el hecho de que un niño sea el violentador, nosotros no podemos aislarlo del grupo y resolver al niño y regresarlo al grupo. Porque de hecho en derechos humanos eso es una violación pro persona. Entonces eso tampoco se puede hacer socialmente porque entonces lo estamos excluyendo. Y eso no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tienen
el método nos marca que debemos de tener justo estas sesiones individuales con él. Estudiar su entorno, porque justo puede ser réplica, o la mayoría de las veces son réplicas de lo que se vive en casa. También no hay que dejar de lado que estas personas que ejercen violencia no necesariamente es porque son violentos con ellos. También hay que ver la parte de la salud mental, si tienen algún desorden, si tienen algún trastorno. Entonces, todo eso el trabajador lo tiene que investigar y tiene que llevar un acorde, porque también vemos a muchos niños justo por este acceso limitado a las escuelas privadas que tienen otro mecanismo, que tienen otra metodología, etcétera, que sí hay escuelas muy buenas particulares. Existen este otro sector de niños que podemos decir tienen el trastorno espectro autista, pero los papás no lo saben, porque a lo mejor es un nivel bajo, porque a lo mejor lo justificamos con que es hiperactivo, brinca por todos lados, sí, no se concentra, pero pues así es el niño. Pero realmente hay un trastorno detrás. Entonces, desde ahí hay que empezar. Porque justamente en estos trastornos, el modelo educativo público no se va a adaptar a una persona autista. Sí, no. O sea, si la maestra se sienta y atiende a 40 y todavía meter un mecanismo alterno para atender al niño con autismo, es imposible. Sí. O sea, no garantiza una educación completa. Entonces, por eso el trabajador social debe de determinar toda esta vertiente, tanto desde la medicina, la psicología, el contexto social, su hogar, etcétera, para saber entonces en dónde está la raíz del problema el cual el niño está reflejando en la escuela. Y de ahí parte del trabajo con papá y mamá. Pero justo, ¿qué pasa si papá y mamá ambos trabajan 24/7? Sí. No hay un apoyo como tal. Entonces, por eso existen estas otras instituciones del Estado que nos van a dar el soporte y el apoyo para entonces intervenir de manera social, de manera médica, de la manera en que requiere esta persona para que continúe con con la relación con los otros de manera cero violenta. Que es un proceso muy largo y es también, hay que decir la realidad, es de alguna manera un poco complicado acceder a él, porque entonces, ¿cuántos niños canalizados, por ejemplo, al psicólogo del DIF, vas a tratar de todas las escuelas públicas que están en tu región? Sí. ¿No? Y luego el mismo papá o la mamá, no, pues es que mi hijo no está loco, ¿para qué lo llevamos al psicólogo? Exacto, también está otra parte de aún el tabú de ir a terapia, porque hay papás que son de 30 a 35 años y aún siguen con el pensamiento de la terapia es para los locos. Sí. El psiquiatra es para los niños problemas y mi hijo no es así. O sea, todavía luchamos mucho con ese tabú. Sí. Entonces, como trabajador social, sí llega un punto en que te encuentras entre la espalda y la pared. El cero apoyo de los papás y estas ideologías arraigadas que no ayudan ni benefician al niño, y las instituciones de gobierno que están saturadas y que pues no podemos manejar un mecanismo alterno porque la economía de la familia no lo permite. Sí, claro. Entonces, sí es un vaivén, pero justo el sacarlo de ese, por ejemplo, el del salón de clases, es una exclusión que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces también derivaría de otros problemas o de otras necesidades sociales que el niño va a ir adquiriendo. Sí, es que, ¿sabe qué? Yo veo ahí que hay un gran problema. Ahora sí que no sabemos si es el huevo o la gallina. Exacto. Porque usted dice, bueno, quiero salvaguardar a estos 10 que ya los está agarrando de conejito de indias o de puerquito y les está pegando, ya les escupió, ya lo agredió, ya la niña le levantó la falda. Y ya tengo 10 papás que están contra mí como profesor de que, oye, ¿por qué no estás haciendo nada? Pero si también saco al niño, viene Visitaduría de Derechos Humanos, me va a mí a correr, me van a quitar hasta mi cédula profesional y también me van a causar problemas el papá de este niño, ¿no? Exactamente. O sea, ¿para dónde es el profesor? Sí, porque también el maestro, conforme ha ido evolucionando la intervención de derechos humanos, el maestro también se ha quedado sin herramientas o sin mecanismos de protección. Sí, ¿hacia dónde, no? Exacto. Entonces también, inclusive el maestro de ese niño que sufre violencia se vuelve una víctima potencial. Sí, también, claro. Sin buscarlo, simplemente por impartir la clase en el que el niño está inscrito, lo vuelve una víctima potencial. Sí, yo fíjese que yo admiro mucho a los profesores de primaria y secundaria. Sí.
y de kinder, Sí. porque yo me volvería loco, o sea, yo de repente como médico clínico que fui hace años, Ajá, bueno, todavía lo sigo siendo, pero ya no tanto, ajá. de repente me mandaban como pasante, ¿no? O como, ya médico general. Oye, ve a tal comunidad, ve a tal escuela a dar pláticas de salud, de diabetes, hipertensión. Ajá, Y de repente para controlar a los niños que salían como marabunta, todos corriendo, yo decía, ¿cómo le sí, hacen a estos pobres profesores? yo O no sea, es puedo. para psicotizarse. Sí, Fíjese, si yo dando clases a posgrado o licenciatura, que ya son los últimos años, de sí, repente me aún así es vuelven difícil, locos, sí. y son 15, no me imagino los que son 45, 50. Sí, exactamente. Nefte, perdón por Ujú. distraerla. No se preocupe. Yo le quería preguntar, Ujú. bueno, esta es la situación de la visión del profesor o de la autoridad escolar, Así pero es. ahora, ¿qué pasa yo como mamá, como papá, que ya me golpeó mi hijo, ya me levantó la falda 3 veces a mi niña, y esto es una cuestión de también una situación de acoso sexual? Exacto. Ay, ¿qué debo de hacer? Porque ya metí un oficio, ya hablé con la profesora o el profesor no pueden hacer nada porque viene esto de la exclusión. Ujú. Ya hablé con el director, me dijo, pues voy a trabajar en esto, pero no veo soluciones, me lo vuelven a agredir, ahora más fuerte, ya trae hasta un chichón, ya trae clavado la Sí, punta del el lápiz. punto de lápiz. ¿Qué debo de hacer? Digo, alguien va a decir, pues la cambie de escuela, ¿no? Pero los papás que no pueden, ¿qué se tiene que hacer aquí? Ahí también sería parte de es lamentable decirlo, pero vivimos en un país donde, tanto mujeres, niños, todos los grupos vulnerables o los que estamos expuestos a estos agresores, es aprender a una defensa que no lesiona al otro. Ok, Como papá es aprender o enseñarles el poner los límites a la otra persona, ujú, no solamente físicamente, sí, sino también de manera verbal y psicológicamente. Desde el poner los límites también es desarmar al agresor. Porque, por ejemplo, existen niños que los agreden una vez, pero ellos no hacen nada, sí, simplemente van y su reflejo de sus emociones, porque también es una edad donde no saben aún regular bien sí, sus sí, 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 emociones, no saben qué sienten. así es. Entonces, es justo darles a conocer qué es lo que están sintiendo, si está bien, si está mal y cómo poner ese límite al agresor. Porque justo esto que marca al agresor es el poco o cero involucramiento de los papás. Entonces, tú como papá de la otra parte es buscar darle las herramientas a nuestro niño para que él de manera verbal ponga un límite. De manera física, él sepa cómo reaccionar, porque también el niño violentador Ujú, puede hartar al niño víctima sí, y en un arranque o en una explosión de esa continua violencia, han existido casos que agreden al niño violentador y lo dejan malherido con una sí, lesión permanente. Entonces, es también este manejo de ser empáticos también con la posición del violentador a esta edad, claro, y el no justificarla, pero sí también manejar limitantes con ellos para que no transgredan nuestra línea, ni nosotros tampoco llegar a transgredir la suya. Es un sistema o sí, un sistema de autodefensa que hemos tenido que crear en el país porque no hay otra forma en el sector público. Y justo, la solución más lógica sí, sería lo cambio de escuela. así es. Pero ¿y qué tal que si en esa otra Sí, escuela también, hay otra niña bully? sí, Entonces voy a ir de escuela en escuela a ver en qué momento encuentro donde no exista ninguno. Y lamentablemente el tema de bullying es tan fuerte porque en la mayoría de las escuelas está presente. sí, pues casi en todas. Exactamente, entonces es malo decirlo, pero también nosotros como víctimas propensas, también y nosotros como papás, es educarlos y es enseñarles más que nada el qué es una agresión, qué es una violencia, qué es una violencia de este tipo, si te hablan de tal manera, si es violencia, si es de esta otra parte,
pues a lo mejor no es violencia, es simplemente que el otro niño también se siente triste, también se siente frustrado, pero a ti no te está violentando. Sí. Son esas diferencias que van marcando el paso y el camino a estas otras personas que están siendo violentadas o que aún no son violentadas, pero hay una persona que es potencialmente violentadora, las que nos van a dar el punto de partida tanto para la prevención como para la detección de ambientes y contextos en los cuales existen estas cosas. Entonces, sí, hoy en día, y yo lo he dicho mucho en muchas conferencias, es que nuestro país va muy atrás en la Sí, prevención. es que no hay Muy prevención atrás. en sí. No, va muy atrás. La prevención en México se crea a partir de que se comete el delito. Sí. O sea, Y piensan los diputados y senadores que al momento de incrementar la pena, es que ya para feminicidios ya ajá. aumenté a 70. Y Y luego, luego, sí, o sea, ni ajá. modo que la víctima le saque el código penal y mira, comete el delito de feminicidio 70 años, ¿eh? Y el victimario, Exactamente. o sea, no. No, eso no pasa. Entonces, por lo mismo vamos muy atrás. Hoy en día ya tenemos la tipificación de lesiones con ácidos y sustancias, Ajá. pero no existe una prevención. Sí, no. O sea, Y no hay. ahorita, wow, me encanta, porque ahorita usted dijo algo padrísimo, que es sobre bueno, antes de irnos para allá, usted dijo algo padrísimo en el sentido de que vieron un feminicida en potencia, que eso ahorita también le voy a preguntar, es más, déjelo, pongo aquí en grandote para que no se me olvide, porque yo a usted, es un agasajo de verdad tremendo platicar con usted. Gracias. Es usted una mujer muy inteligente y con mucho conocimiento y se lo trato de tomar todo lo que yo pueda Sí. y que todas las amigas y amigos pues igual que lo tomen, porque usted pues nos lo regala con muchísimo gusto y yo se lo agradezco, Sí. en verdad. Fíjese que me hace recordar un caso precisamente de un libro de victimología que narra la situación donde había un sujeto muy bajito, chaparrito, y le hacía burla clásico de 1.90, ¿no? Ajá. Pero para su mala suerte, ese día que comete el delito, el de 1.60, el chaparrito, resulta que ese día se levanta tarde, se pelea con su familia, después se pelea con la novia y lo manda a volar, se pelea en el transporte público, lo regaña el jefe porque llegó tarde, entonces está a punto de explotar y en ese momento va entrando el agresor, como usted dice, el buleador, y le da el zap en la cabeza, el factor detonante ya para que explotara todo. Exacto, sí. Agarra al tipo que estaba trabajando con un desarmador, se voltea y lo mata de un solo impacto directo al pecho, le perforó el corazón. Y entonces venía en el libro, ¿no? Como un sujeto que soportó tanto tiempo el bullying, que era bulleado por la familia, por la novia, el jefe, el sujeto de 1.90, Sí. ese día que se detona todo, llega el tipo con tan solo le dio el golpe, que fue el golpe final que le dio de tanto estrés que lo sometió, que el otro ya no soportó. Y eso, ¿sabe qué pasa? Digo, me voy a quemar, pero lo voy a decir rápido, porque muchos van, ya déjala hablar. Pero es que, verdad, es tan padrísimo platicar con usted. Esto me recuerda muy bien, yo estaba en la preparatoria y había un tipo insoportable. Yo creo que a todos y a todas nos ha pasado eso, Sí. del insoportable, o sea, o mujer u hombre, pero estaba insoportable. Y a mí me hacía mucha burla porque yo tengo una herencia de mi abuelita, de un poquito de las pompas. Mi abuela era muy pompuda. Ajá. Y entonces de repente los clásicos pants de la preparatoria Sí. entallados, a pesar de que yo pedía una talla más grande, pues de repente se me notaba un poco grande ahí donde me siento, ¿no? Sí. Entonces llego y le doy el trabajo escolar a la profesora, siempre me estuvo molestando, siempre me decía y me agredía por la forma de mis pompas, ¿no? De los glúteos. Entonces un día estaba entregándole y le hago así a la maestra el trabajo y me estiro. Entonces al momento de estirar este tipo, no sé de qué banca estaba sentado porque no lo vi y me dio una soberana nalgada, pero fue el momento en que usted, como bien dice, el victimario se transformó después en víctima. Exacto, Porque sí. yo me desconecté completamente y esto es lo peligroso. Sí. Lo agarré y como hacía pesas por el fútbol americano, lo levanté y lo azoté en el escritorio de la maestra y me quedé, no sé qué cara le hice porque yo me desconecté Ajá, sí. y ya cuando reaccioné, ya el agresor ya estaba, no, ya, perdón.
poniéndome así las manos y yo estaba así con el puño. Me desconecté, o sea, incluso la maestra me dijo, ven, tranquilo, tranquilo. Nunca me había pasado, digo, gracias a Dios no me volvió a pasar, Sí. no tengo esquizofrenia ni psicosis, pero esto es importantísimo y le comento toda esta historia Ujú. porque muchas veces sí es cierto, el niño buleado se transforma después en el victimario del que era el victimario constantemente. Así es. Y también no solamente en la escuela, sino también en la Sí, familia. Hombres que han sido violentados por su propia mamá, que han sido excluidos por su mamá, ok. que han recibido todo tipo de violencias por parte de la mamá. Una vez que tienen pareja, ellos se convierten en el violentador de la pareja. Oh, O sea, no es exclusivo de los niños, sino que también hay que decirlo como es un aprendizaje. La violencia también se aprende. Y creo que aquí entramos justo en el debate de ajá. un delincuente se hace o nace. Y es que tenemos Sí, ambas. sí, sí. Puede genéticamente tener ciertos factores que podemos determinar que es sano Ujú. mentalmente, pero va a haber factores Sí, endógenos que lo van a arrojar factores tanto endógenos como exógenos, que va a ser exógeno la violencia que vive en el hogar o en la escuela. Los endógenos, que a lo mejor ya desde los 15 años consume marihuana, que ya desde los 15 años consume todo tipo de sustancias que van haciendo un efecto epigenético, que ajá. es la modificación de los genes. Oh, Entonces, ok. desde nuestra sustancia en el cerebro, junto con los acontecimientos sociales dentro y fuera del hogar, aprendidos o reaprendidos, es como también nos podemos convertir en el violentador cuando a lo mejor en la niñez fuimos violentados y ahora como adultos ya somos la persona violentadora. Wow, padrísimo. Fíjese que Sí, esto es un llamado a atención para todas las personas que creen de que no, pues es que es un churrito de marihuana, sí, no hace no, nada, no, pues no. es natural. No, es Mm, tremendo. es Sí, tremendo, porque sí. hemos visto por artículos médicos que produce brotes psicóticos. Y ahorita que Así usted es. me regala este conocimiento bien padre, me llega el flash así inmediato de cuando he tenido casos de que el hijo lamentablemente agrede y termina privando de la vida a la mamá. Y uno Ujú. de repente, digo, uno no es todólogo, yo le agradezco Sí, ¿no? infinidad. Y ahorita públicamente se lo voy a agradecer al Pepe Grajales, que es el productor, porque permitiéndome estar con ustedes, ahorita con usted, me dan, alimentan Si tanto quieres que más. digo, wow, todo esto está pasando y yo no lo sabía. Sí, Y es bien padre. Le voy a platicar rápido por qué. sí. Hay un caso de una señora, fueron dos. Uno por brote psicótico del hijo con marihuana, 375 heridas punzocortantes. Y la otra fueron como 27. Pero no me había caído el 20 hasta ahorita, que usted lo menciona, porque uno claramente como investigador dice, bueno, sí es una hazaña, Ujú. es una violencia y es una hazaña tremenda porque son 300 heridas, ¿no? Pero hasta ahí se queda uno, ¡pum! Se queda uno como caballito así. Sí. Y uno dice, bueno, pues sí, es que tal vez le tenía mucho coraje. Pero ahorita que usted viene y me quita todo este polvo que traía en el cerebro y me dice, no, es que mira, si ya anteriormente la mamá lo estuvo violentando constantemente por tanto tiempo, Ujú. de repente puede ser el violentador dentro de la pareja o incluso voltearse y agredir a la propia mamá, como lo vemos Ujú. con algunos animalitos, ¿no? Cuando Exactamente, sí. golpean tanto el dueño, el entrenador, que de repente se voltea y mata Y lo al agrede. entrenador. Ujú. Y ahorita me cabe muy bien el razonamiento de que dice uno, pues es que probablemente este adolescente de 15 años que privó a su mamá con 30 heridas, que no era consumidor de nada, Ujú. pero llegó y la privó y tanta hazaña, probablemente fue de una violencia crónica por parte de la mamá hacia el hijo. Exactamente. Oh, se lo agradezco mucho porque No me sé. acaba de dejar usted una enseñanza padrísima. Sí, sí, sí. No, y aparte, aquí, por ejemplo, en la parte, bueno, esta es la parte de que se hacen, porque la Ajá, persona no nació violenta. Pero también hay un caso que uno de mis maestros de criminología nos repite muchísimo y hasta la fecha, de que él tenía una alumna que consumía marihuana sí. desde los 14, 15 años de la secundaria. Y cuando llega a clases con él en la universidad, ella le comenta que su idea es que antes de planear a sus hijos, o sea, de empezar ya a Sí. probar embarazarse, va a dejar de consumir marihuana
para que no venga con ninguna afectación. Y el maestro lo que explica es que eso ya no se puede, o sea, pues eso ya no es irreversible. Sí. Dice, entonces, el consumo continuo por tanto tiempo también puede llegar a que a lo mejor en tu familia no hay antecedentes de síndrome de Down, pero por este factor epigenético puede que tu hijo venga con alguna malformación exterior o interior, que venga con bajo peso y nunca pueda recuperar un peso, una anemia crónica, una enfermedad mental. Y justo yo aquí tenía mucho esta duda de, ok, los medicamentos que nos regulan la dopamina, etcétera, cuando uno es diagnosticado con depresión o con problemas del sueño, es medicado justo para regular estas sustancias en el cerebro. Ajá. Entonces yo le preguntaba mucho a este maestro, ¿y qué pasa con las personas que consumimos estos medicamentos que al final es para regular, es porque nos falta producir? Y él me explicaba que es exactamente lo mismo, porque son sustancias ajenas al cerebro y esos medicamentos también pueden ser un factor epigenético a generarte o a transformar a lo mejor un trastorno de ansiedad generalizado, lo puede transformar a otro. Por eso también es necesario no automedicarse. Sí, claro. Porque yo he visto que muchas personas se automedican con con estas medicinas para el sueño, que ya se vuelven codependientes. Sí. Entonces, eso también nos explica el maestro que es un factor epigenético y te puede transformar a otro trastorno y justo volver al punto de crear un violentador desde la epigenia, desde la química de tu cerebro. Dice que ahorita lo que usted comenta sí es muy interesante porque esto pasa mucho con las personas adictas al solvente. Exacto. Y el solvente es una de las peores drogas. Bueno, todas son malísimas. Sí. Usted va por los estimulantes, por ejemplo, la piedra, y pues, la gente se vuelve loca, o sea, en el síndrome de abstinencia. Sí. Incluso de matar a la propia mamá con tal de tener droga para comprarse unas piedras de 30 pesos. Digo, para las amigas y amigos que no saben que es una piedra, no van a pensar que es una piedra de tierra, sino una piedra que es una porquería de lo que sale de la cocaína pura, y la fuman, es la cocaína barata, por decirlo así, y deja muchos estragos, porque incluso la diluyen con raticida, con todos estos componentes como acetona. Sí. Ese es en estimulantes. Y fíjese que en depresores, que es en el solvente, digo, estas monitas de 5 pesos que andan hasta ahí bailando. Yo he visto a gente hasta manejar moto con la mona. Esto es terrible porque incluso al centro de detención donde de repente yo estoy, llegan los famosos moneros, que sí se les conoce por la adicción a la mona, y de repente dicen, oiga, doc, regáleme un paracetamol. Bueno, ¿y para qué quieres el paracetamol? Pues es que me duele la cabeza. Pues sí, porque te andas moneando, o sea, eso no, es lógico, ¿no? Sí. Y de repente llegan a preguntar, oiga, doc, ¿y cree que mis chavos también tengan problemas de adicciones? Porque pues yo, la verdad, ni sé cómo se embaracé a la mamá. Le digo, pues mira, si tú fuiste el papá, o sea, porque no sabemos si tú lo embarazaste o no, porque andabas todo perdido, igual que ella. Pues obviamente vas a tener hijos con este problema porque tus genes se están modificando, porque puede producir alteraciones en los espermatozoides, o sea, una que llamamos teratogenicidad. Eso es bien interesante y yo se lo agradezco mucho. Ahora, si usted me permite, vamos a hacer un giro de 180 para platicar sobre los refugios. Yo soy mujer y veo que este sujeto me está violentando, porque hay algo que conocemos los que nos dedicamos a la cuestión de violencia de género, sobre la indefensión aprendida. Pero esto la víctima no lo conoce. Entonces, ¿qué le parece si usted nos platica un poquito de la indefensión aprendida y de ahí cómo yo buscar estos refugios? Porque yo sé que hay, pero no sé hacia dónde debo de ir, ¿no? Sí, va a depender mucho de dónde estemos. Por ejemplo, en el Estado de México existen ya los edificios rosas, que son los que tratan de temas de género y de la niñez. En un principio, estos edificios se crean en el sexenio de gobierno pasado. Entonces, estos al inicio eran con el objetivo de solamente atender casos que conllevaran violencia hacia la mujer y hacia los niños o niñas y adolescentes. Era como el organismo, pero también se empezó, yo creo que también es una balanza
que también lleva a esta indefensa aprendida, que los hombres ya empiezan a ser agredidos por las mujeres. Sí, O sea, también me ha tocado. la balanza ahora está descompensada. Ahora ya la mujer es la que violenta físicamente, la que ya está en potencia de cometer un homicidio hacia la pareja, etcétera. Entonces es cuando estos edificios rosas también empiezan a admitir casos donde llega el papá golpeado, quemado y con sus 2 hijos golpeados, ¿no? Porque ahí también me tocó escuchar, digo, ahí yo no trabajé, pero me tocó escuchar un caso de un señor que su esposa la quemó con velas y le golpeaba a sus hijos. Y lo tenían bajo amenaza de a ti no te van a creer porque eres hombre. Sí, no creen. Ajá, exacto. Entonces, con ese miedo, el esposo pues nunca hacía nada contra ella hasta que ya pasó un tiempo y llega con estas heridas de que carne así viva, a rojo vivo, y llega al edificio rosa y es cuando él empieza a hacer su denuncia. Entonces, en estos edificios rosas y también esta responsabilidad también lo tiene el MP, de que en cuanto levantemos una denuncia por agresiones, que es tu pareja, tenemos que justificar que no tenemos otro lugar a donde ir. Es decir, que a lo mejor nuestros papás viven en otro estado, que somos huérfanos, que fuimos adoptados y una vez adultos, pues ya no hubo contacto, que no tenemos una red de apoyo. Es en donde entra el juego de los refugios. Y dependiendo a la región a la que tú pertenezcas y en donde metas tu denuncia, es la canalización de ese refugio. Obviamente no son, lamentablemente, porque sí deberían de serlo y en Estados Unidos sé que lo son refugios donde tenemos todo, acceso a agua, alimentación, internet, ir y venir a la escuela, etcétera. En México no, porque también estábamos saturados. Sí. O sea, también estamos saturados, pero esa es una medida de seguridad que tenemos siendo hombres, siendo mujeres, incluso los adolescentes que son violentados por ambos padres, salen de su hogar, no tienen una fuente de ingresos, aún no concluyen sus estudios, son menores de edad, no tienen una red de apoyo familiar. Ellos también al justificar o al demostrar esta violencia, en automático entran a esos refugios. Wow. Ajá. Sí, y ahorita usted lo que me recuerda es de una activista magnífica que ya tuvimos el honor de estar con ella y que nos visitó, de Kenia Cuevas, que precisamente se sale a los 9 años de su casa por la violencia de papá y mamá, entonces, y de hermanos. Entonces aquí es increíble cómo todavía estamos muy atrasados en estos refugios, de que pues algunos incluso probablemente no tengan infraestructura. Exactamente. Yo le quería hacer este comentario que usted hace muy bien y tal vez algunos amigos que están aquí viéndonos, digo amigos porque a mí sí me ha tocado casos, me tocó uno en la facultad de un amigo muy amigo mío, de hermanos así, brothers, que le decimos, casi de la garrita. Sí. Que la novia, una novia muy guapa, era una novia que incluso era modelo, todo el mundo era una mujer que llamaba mucho la atención a leguas. Y este amigo era su novio, pero la muchacha sí lo violentaba completamente, incluso lo pellizcaba, le hacía un montón de dramas. Un día a mí me tocó, yo iba pasando hacia el hospital y ellos estaban discutiendo en la vía pública, el cuate con su uniforme, su corbatita, todo bien elegante como estudiante de medicina. Llegó y le vació todo el agua así en la cabeza y dice, a mí no me estés haciendo tus tonterías, y le vació todo el agua en la cabeza. La chava, que incluso estaba muy chaparrita, al amigo, o sea, lo bañó en agua y el otro nada más así, pues aguantando, ¿no? Y a mí me tocó muy bien cuando lo agrede y se le ocurre ir al MP. Le comento esto porque va al MP y me dice, oye, no seas mala onda, acompáñame, pues nada más para que tú también seas testigo de que tú has visto. Pues órale, vamos. Y me acuerdo que llegamos a Barandilla y lo primero que fue es que nos encontramos un sujeto mal encarado. ¿A qué viene? No, pues hay que a levantar una denuncia porque pues este cuate lo está agrediendo a la novia y ya quiere dejarla, entonces también quiere tener como un antecedente de que ya se quiere deslindar, ¿sí? Y sale la MP, se va, permítame, dice, ¿pero tú eres el agredido?
O sea, ¿a ti te está agrediendo tu novia? Sí. No, sí. Se rió y se fue con la MP. La MP nos atendió Wow. después de media hora y nada más asomó la cabeza, lo vio y se carcajeó. Se asomaron 2 o 3 pasantes, lo vieron, se carcajearon. Regresó el señor, el que nos había atendido, que yo creo que era como el mensajero o algo de ahí, que Ajá. estaba haciendo sus prácticas, y dice, ¿sabes qué? No procede, porque eres hombre. Dice, entonces, hay que llamar primero a la chava, Ujú. a ver qué dice, que ella dé la versión, dice la MP que dé la versión ella, y después ya puedes venir tú. El amigo ahí ya no sabía qué hacer, porque dijo, ¿y ahora cómo me Ajá. la quito de encima? Porque ya me acosa, ya va a mi casa, está afuera del hospital, tú has visto que está fuera del hospital, ya se metió al hospital, Sí, era ya una me hizo zona de escándalo. riesgo. Sí, dice, ya no Ajá. sabía. El amigo terminó cambiándose de sede a un estado de la República porque la chava lo acosaba. O sea, incluso le dijo, tú me dejas y yo te acuso de que tú me violas. Sí. O sea, tremenda la violencia de la novia hacia él. Hacia él. Sí, sí, sí. Sí, y justo uno de los puntos éticos del victimólogo es justo esta parte de debes de creerle a tu víctima y verificar los hechos que te dice la víctima, porque justo en este desbalance existe mucho que por rencor, por interés personal, por interés económico, la mujer ha llegado a señalar a un hombre por actos que no cometió, e Sí, inclusive entre mujeres, ¿eh? O sea, no solamente es exclusivo de mujer y hombre, también entre mujeres es acusar al otro de actos que no ha cometido, pero justo por peso en la víctima y no verificar los hechos, es que hay también muchas personas que no han cometido delitos, pero que están pagando por ello. sí. Hay muchos, Sí, sí, sí. sí, lo vimos con el metro, ¿se acuerda cuando empezaron los que de repente entraba una adolescente y estaba el señor Ah, y de repente, sí, ¡ay, ajá. tocó a mi hija! Y ya coludidos con Si lo policías y todo, linchaban, ajá. sí, llegaban y yo te vi, y le sacaban de 20, 30 mil pesos, Ujú, ahí en el sí. metro de Ciudad de México. Sí, sí, entonces justo esta es una como regla ética del victimólogo. Sí, debes de proteger a la víctima, debes de asesorarla, debes de no revictimizarla, pero también corroborar el hecho que la víctima te está dando. Porque justo en esta protección al 100% de la víctima, sin quererlo o sin buscarlo, estamos haciendo víctima a otra persona de la misma situación. Ok, qué Y interesante. es lo mismo que hablábamos, ¿no? Sí, Del rebote de papeles, de nuevo. sí, claro. Es que Ujú. estamos como en un bache, ¿no? O sea, Sí, ¿para dónde nos exacto. vamos? Ahora, 2 preguntas más para ya cerrar. La primera, que me llama mucho la atención porque Ujú. usted dijo hace ratito algo importantísimo que la gente tiene que saber, en especial las mujeres y niñas, adolescentes. Usted decía que hace ratito, en la plática, vieron que había un potencial femicida. Ujú. Con todo este conocimiento que usted tiene, ¿algún elemento que usted diga a las amigas que nos están viendo o que son abuelas, mamás, que la adolescente anda ya con el tipo de la esquina, ya ahí Sí. marihuanón? ¿Qué debo que saber para detectar a un posible agresor o feminicida? ¿Qué son los datos que yo tengo que estar atento? Pues los datos a los que debemos de estar atentos es justo el control que quiere esta persona sobre nosotros, Ok, porque desde ahí empieza. Y el control no nada más es el económico, en qué gastas o cómo te vistes, sino es también el con quién te relacionas, con qué sí, tipo de personas te relacionas. Si ya no quiero que te relaciones con la familia, es el mecanismo que también hemos visto es que primero es el aislar a la persona, es despojarla de su identidad para que adquiera la identidad que yo quiero que poseas. Es decir, hay hombres que, por ejemplo, les dicen, no quiero que uses la falda tan corta, no quiero que uses una blusa rosa, no quiero. Y entonces la persona, la mujer, empieza a lo mejor vestirse a una edad no acorde a la suya, sí, a que a lo mejor tiene 30 y se viste ya como se viste su abuelita de esa misma ah, persona, ¿no? Que son vestimentas diferentes por el tipo de cuerpo, por situaciones hormonales, etcétera. Entonces, desde ahí empieza un manejo de la persona muy fuerte y que obviamente no va a ser de tajo, sino que va a ser de poco en poco, de poco en poco. Va a ir desde lo más pequeño
hasta lo más grande. Ok. Entonces, ese es un foco que sí hemos visto como predominante. Otro es que es la desvalorización Ujú. a tu profesión, a tu ocupación o a tus habilidades. Porque justo yo tenía una amiga que, esto para simplificarlo, ella consigue un puesto más alto que el de su pareja. Y su pareja le empieza a decir que ella no es capaz de desarrollar ese Ujú. puesto, que cómo es posible que ella obviamente iba a ganar más que él, cómo iba a ganar más que él, cómo se iba a desenvolver en ese mundo, porque era un mundo ya corporativo. Y entonces ella desiste a dejar ese puesto. Ok. Porque entonces es también ese pensamiento intrusivo por parte de ellos de que no te lo mereces, no eres suficiente, tu papel es otro o tus metas son otras, acorde a lo que le beneficia. Y así, poco a poco, van aislando a la persona de sus amistades, hasta de su propia familia. Entonces, eso es un foco muy latente porque en el momento en que empieza la violencia, ya sea, también hay que decirlo, la violencia no solamente es que te metan un puñetazo en la Sí, sí, cara y sí. ya es violentador, no, sino también existe la psicológica, la verbal, la económica, la vicaria, etcétera. Ok. Y cuando empiezan estos tipos de violencia, es tan fácil como decir a quién le va a contar. Sí. Porque no va a tener a quién contarle, porque su dinámica nada más es con esta persona. Entonces, eso también es un medio de control a que no busques ayuda y la única ayuda soy yo, pero todo aquí está bien. Entonces, es algo a lo que la persona violentadora te va induciendo poco a poco sin que te des cuenta. Y esto creo que también es importante decirlo, aunque seamos profesionistas preparados, Ujú. leteados, especializados, no estamos exentos de que una persona, por ejemplo, en nosotros mujeres, una persona potencialmente feminista, se esté relacionando con nosotros. Sí, claro. Porque también adquieren este aspecto como camaleónico Sí. que a nosotros nos hacen ver una cara, pero en realidad su objetivo es otro. Entonces, no estamos exentos y justo no somos todólogos, no lo sabemos todo, pero sí es el reaprender estos foquitos rojos, porque antes era de, muy antes era como de, si no me cela, entonces no me Sí. quiere. Incluso las adolescentes, mi tóxico. Ajá, No. como ¿por qué no? Sí. O sea, ya se ve también muy normalizado esas actitudes que están llenas de matices. Sí. Que, por ejemplo, el enviar mi ubicación en tiempo real 24/7 Sí. es un mecanismo de seguridad y no es cierto, es un matiz que le ponen a esa violencia y esa libertad. Sí. Entonces, creo que también es identificar qué es un matiz, qué realmente es por cuestión de seguridad y que ya se está volviendo una violencia. Porque toda violencia va a ir de menor a mayor, jamás va a ir al revés. O sea, jamás va a ir al revés. Entonces, creo que eso también es súper importante, el reaprender qué son los matices del machismo, qué son las violencias y qué realmente son mecanismos de seguridad. Porque inclusive hasta en mi generación era muy normalizado el tienes que estar 24/7 conectada y en comunicación para saber dónde y cuándo siempre estás. Y es que de eso también surge, por ejemplo, en nuestra generación, que nos desarrollamos en el sexenio de Calderón y que ya todo el tiempo era seguridad de no guardes a tu mamá como mamá, sino ponle su nombre, ¿no? Entonces, desde ahí surgen también normalidades de la violencia que hoy vivimos y que está matizada, que está disfrazada de es que es por tu seguridad, es que es por tu bienestar, es que es porque yo me preocupo, pero realmente es por tener todo bajo control, porque mientras yo tenga todo bajo control, yo sé qué va a pasar, cómo vas a actuar, cómo no vas a actuar, etcétera. Y es de donde pues también viene simplificada la manipulación. Son cosas que también en el machismo se están reaprendiendo, y hay que decirlo. Las mismas formas que antes funcionaban, hoy ya no funcionan, entonces reaprenden nuevas para aplicar esta violencia. Igual nosotras. Los conceptos que antes teníamos aprendidos, hay que reaprenderlos de otra forma para detectar estas otras nuevas formas del machismo. Y es que toda conducta social
se va transformando. Sí. Nunca es estática y nunca se queda quieta y nunca se queda congelada y así va a ser siempre, ¿no? Sino que va a ir transformándose y se va a ir evolucionando porque el mismo pensamiento de la sociedad es diferente. Que va a prevalecer mucho tiempo, sí es cierto, porque va a ir transformándose, a lo mejor y en 10 años no lo vamos a llamar machismo, lo vamos a llamar de otra manera, pero va a seguir siendo la misma actitud y el mismo rol. Y entonces nosotras vamos a tener que reaprender otros mecanismos para entonces detener esa otra transformación del machismo. Ok, qué interesante. Sí. Súper interesante. Y me acuerdo ahorita con lo que usted me dijo, dos cosas terribles. Yo tuve tengo una tía, ya todavía vive, ya está viejita, pero tenía un novio que la violentaba de esa forma, le decía, de desvalorización, le decía, tú deberías de pagarme por andar contigo. Y entonces un día llegó llorando y le digo, ¿qué tienes, tía? Dice, es que me dijo fulano que debería de pagar. Digo, si está bien feo, parece muñeco prehispánico igual que yo. Y entonces, digo, desde ahí ya le subí un poquito el ánimo, ¿no? Pero así, o sea, le decía, tú deberías de pagarme porque yo ando contigo. Sí. Era violencia. Exacto, y es que aquí también viene una parte que la psicología marca como el narcisismo. O sea, el narcisista es eso, todo se trata de mí y todo debe de ser acorde a lo que yo digo y a lo que yo pienso y a lo que yo quiero. Entonces, justo esos comentarios de, ay, deberías de pagarme tú a mí por yo estar contigo, ¿desde cuándo lo estamos normalizando? Y lo estamos viendo como un chiste. Pero como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma y la violencia es la que se expresa. Okay. Porque desde la normalización de esas actitudes va desarrollándose otra actitud porque es justo lo de los límites que le comentaba hace un rato, que como no pongo el límite en la broma, entonces para él está bien y va a crecer. Y como yo no puse ese límite en esta otra parte, entonces va a crecer a otra y a otra y a otra y es como va escalando también esa violencia. ¡Qué interesante! Digo, esto lo vamos a lo vamos a dejar al aire. Ahorita viene la pregunta. Si a las amigas y amigos este video, ¿qué les gusta? ¿Llega a 70,000 likes? Hacemos una segunda parte porque yo me quedé con un montón de preguntas y eso que apenas estamos viendo la cuestión de trabajo social y de victimología apenitas. Todavía nos falta que nos platique usted de criminología, de los ingenieros en sistemas, de cómo pueden llegar a robar estos sujetos en carretera. Ajá, sí. Usted es un mega tesoro ahí de conocimiento, ¿eh? Pero bueno, ya dijimos y dale like para que vuelva a acompañarnos Nefte. 70 y la segunda parte. La segunda parte. Digo, claro, si ustedes no son Sí, claro que sí. Y su viaje desde allá. Ahora, última pregunta. ¿Cómo yo como papá, bueno, no como papá, mamá, sino voy a hacer... ¿Como sociedad? Sí, ejemplo, porque esta es buenísima. Yo como vecino, si veo que hay un niño abandonado, que no le dan de comer, que le están golpeando, que llega el padrastro y que le pega, que viene el tío, yo como vecino, como tío, como abuelo, y está el papá como barrero, la mamá, de que no, es que así se educa, o es que lo quiere mucho, la clásica, ¿no? De que es que le pega porque lo quiere, y aunque no sea su papá, pues es que tiene que educarlo. Yo como maestra Nefte, ¿cómo puedo actuar? ¿A quién puedo llamar para ayudar a ese niño que sé que probablemente en unos días, semanas, termine violado o asesinado? Pues lo primero es detectar si tiene una relación o una parte de soporte, una parte de protección, es decir, si lo violenta a abuelos y papás, si hay un tío que lo procura, si hay una tía abuela, si hay unos primos que lo procuren y entonces dar a conocer lo que está viendo, evidenciar también. Hoy en día las redes sociales son el mecanismo de denuncia más grande, entonces también tener evidencia porque, ¿qué pasa? Hay muchas veces que sí estamos involucrados en el núcleo, pero no al grado de darnos cuenta de la violencia que existe o no darnos cuenta de que esa violencia es violencia y que está mal. Entonces, lo primero es acercarnos con esa red de apoyo que pudiera tener el menor o la persona violentada. En caso de que no exista, entonces ya reportar a las autoridades. Cada vez que escuchemos que la están golpeando, que le están gritando, que están volando cosas por la casa, llamar a una patrulla para que quede el antecedente de los llamados también.
Porque volvemos al mismo punto. Nosotros no podemos hacer nada ni como profesionales ni como sociedad si la persona que está recibiendo la violencia no lo permite. Okay. Entonces también es acercarnos a esa persona, digo, en menores de edad, pues sí, en automático entra protección infantil y la violación de los derechos humanos del menor, la protección del menor. Entonces ahí sí, en cuanto se inspecciona a la familia, por ejemplo, nosotros como trabajadores sociales, se conoce la visita domiciliaria. Ahí se estudia todo lo que, cómo viven, en dónde viven y la dinámica familiar, etcétera. Y acorde a eso, ya se le protege al menor. En el caso de que sea la mujer, por ejemplo, pues es acercarnos a ella y acercarle esta información. Oye, el otro día vi que te gritó y que te dijo tonta, ¿no? Y fíjate que aquí dice que la violencia verbal es que te digan tonta. Entonces te están violentando. Darle a conocer lo que realmente está viviendo. Porque puede que sea que esa mujer, en su familia, el papá sí la trató, entonces para ella es normal. Sí. Lo que nosotros vemos como anormal, para ella es normal y es un método de vivencia. Entonces, es darle a conocer, acercarle esta información de qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo. Y una vez que la persona ya captó y ya se dio cuenta de estas matices que tiene en su vida, orientarla a dónde ir. En el Estado de México tenemos los edificios rosas y obviamente el MP, como lo conocemos, para levantar una denuncia o simplemente ir acumulando justo los antecedentes de actas para que en el momento que un suceso lamentable pase, esté asentado legalmente que todas esas veces esta persona asentó y denunció las violencias. Y otra de ellas es lo que yo siempre le he sido fiel y que yo sí estoy en esa línea de también orientar a los niños y a las mujeres o a las personas que reciban violencia a ir a terapia. Porque esa normalización, si viene desde el hogar, entonces, ¿qué contexto tuvo de desarrollo en la niñez? ¿O qué desarrollo tuvo en la familia? ¿Qué modelo ella conoce como familia? ¿Qué considera familia? Porque, por ejemplo, usted puede tener un concepto de familia diferente al mío. Sí. Y eso pasa con muchas situaciones sociales. Entonces, un método de prevención es siempre llamarle a la patrulla. Tampoco sé que como sociedad de repente nos da mucho coraje y queremos entrar a defender a la persona, pero no sabemos dentro del hogar si hay un arma, si la persona consumió drogas, si la persona está alcoholizada, si la persona ya rompió una caguama y ya tiene los vidrios en la mano. No sabemos. Y también no sabemos el alcance de manipulación, porque hay personas violentas que cuando se percatan que hay un tercero que entra, se autolesionan y le echan la culpa a esa persona. Okay. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, igual que aprenden. Entonces, sí entiendo que hay una obligación social en esta forma de denuncia, que justo veía las estadísticas y es que hoy en día se denuncia un poco más que hace 10 años, ¿no? Entonces, la denuncia sí nos ayuda a sentar lo que está pasando, a que haya un antecedente, porque en el momento en que suceda una acción, está este antecedente que ante la ley ya nadie lo puede quitar. Sí. Y obviamente sabemos que a nuestro cuerpo de seguridad aún le falta mucha capacitación, mucho recurso, pero al final la ley los tiene facultados para ejercer acciones y prevenir estos sucesos. Y lo que queda de nosotros es avisar, si la persona te pide un auxilio para curar una herida o algo. También esto es algo que yo he hablado mucho. Hay, pues cuando sufrimos algún tipo de violencia en el hogar, no somos como para ir siquiera al doctor Sime y cúreme, ¿no? Porque tenemos miedo que nos descubran. Entonces nos acercamos con el vecino o tú como vecino, darles ayuda y fotografiar las heridas. Porque las heridas pueden sanar y si nunca las asentaste, nunca pasaron, ¿no? Entonces creo que es importante también ir recabando toda esa información videográfica, fotográfica, si hay alguna carta amenazante, si hay algún mensaje amenazante, irlo guardando todo e irlo denunciando. Porque solamente así podemos ir procediendo poco a poco en contra de la persona e irnos resguardando también.
Ok, muchísimas gracias. Ahorita que usted me dijo esto de que se autolesionan, sí es cierto. A mí me tocó, estaba a punto de certificar a un señor que lo detuvo un policía y antes de pasar, fulano de tal, pase al consultorio, ¿no? Ajá, Para sí, sí, sí. que agarre y que se empieza a golpear él solo en la pared. En la pared. La cabeza, Ajá. entonces cálmese, pero no, ahorita, y van a ver ¿por qué esto me lo Ajá. hicieron ustedes? No, yo no le hice nada, ¿no? Y solito se empezó a lesionar. Y también, bien lo dice usted, maestra Nefte, pero de una manera tan magistral. A ver, amigas policías y policías y amigas y amigos policías. No se molesten cuando los manden a curso, por favor, pongan Sí. atención. Digo, esto es bien para todos, son primer respondientes. Le digo esto porque un día hay una denuncia por parte de muchos que estaban en una plaza. Ajá. Oiga, policía, una mujer le estaba golpeando a una pequeñita de 6 años con una hazaña. Entonces detienen a la mujer muy agresiva, suelten, hijos de tal por cual. La niña llorando, toda golpeada. Llega el policía, sin ninguna capacitación, y nada más se le queda sí, viendo. Y todo el mundo, deténla, está agrediendo a la niña. Pues es que es su hija. Deténla. Y delante, yo la educo, y la empezó a golpear delante del policía, y todavía se fue. Delante del policía, el policía nada más así, y todo el mundo, deténla, haz algo. No, el policía no hizo nada, y todo el mundo pues grabando al policía porque no había hecho nada. Y esto es terrible porque finalmente tiene la facultad, por lo menos de detenerla y llamar apoyo. A ver, háblele a alguien que sepa, ¿no? Sí, resguardarla. Siempre llega otro policía que sabe, y, a ver, esto es delito y vámonos, ¿no? Pero bueno, que no se enojen, porque de repente sí se enojan que los mandan a curso. Sí, no, y le comento así, ya rápido. Sí. Justo en estas capacitaciones también es en otros ámbitos, por ejemplo, de la salud. A mí me pasó que en una estación de Metrobús fue un día de marchas y de paros y caótico, y obviamente ya no estaban saliendo los Metrobús. Se conglomera la gente ahí en la estación. Y pues el calor, etcétera, se desmaya un señor de la tercera edad que iba con su nieto como de 8 años, yo creo, muy pequeño, se desmaya y entonces ahí me encuentro a una chica que estudiaba medicina ahí en CEU y me dicen, no, pues ¿sabes de primeros auxilios? Y yo, sí, le dije, sí sé, y me dijo, pues, o sea, ayúdame, ¿no? A ver qué le está pasando al señor o qué onda. Y estamos allá atendiéndolo y ahí hubo 2 chicas que estudiaban enfermería y empiezan a ver al niño porque el niño empieza pues a ponerse pálido. Entonces les pedimos que hagan ahora sí que el espacio que más que se pudiera para auxiliar al señor y llega un policía de los que están en las estaciones de Metrobús y nos dicen que no podíamos brindarle atención al señor, que porque no estábamos facultados y ok, entonces tú hazlo, ¿no? Tú eres el policía encargado de la estación, tú hazlo. No, es que yo no sé dar primeros auxilios. Entonces es como de, o sea, tú deberías estar capacitado al menos para dar un RCP, ¿no? O sea, al menos saber echarle aire ahí en la cara, pero no, o sea, también lo entiendo porque derechos humanos de repente los tienen como un poco amarrados de las manos y si no saben, no pueden meter las manos, ¿no? Entonces... Pero, aquí está padrísimo y se lo agradezco mucho. Y para decirle al policía que si nos está viendo, sí están facultadas porque por eso se llaman reanimadores Lego. Y nos lo dijo el doctor Héctor Zamarrón. Eder Zamarrón, perdón. Son reanimadores Lego. ¿Quién? El ciudadano que tomó un curso en Cruz Roja, tomó un curso en Nerún, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, sabe reanimar, ese se llama reanimador Lego. Pero bueno, eso no sabía ni el policía. No, es por eso, darle de topes, a ver, vete a tomar un curso. Maestra Nefte, ¿dónde la podemos encontrar para todos los que quieran que usted dé conferencias, asesoría, temas de victimología? ¿En dónde la podemos encontrar? En Instagram estoy como Nefte-Subversa, S-U-B de bota E-R-Z-A, Subversa. En Facebook igual con Nefte Subversa y por ahí nos podemos contactar sin ningún problema. Ok, maestra, yo le agradezco muchísimo. No, eres usted. Fue un de verdad deleite que me platicara tantas cosas. Llené toda mi hojita de un montón de anotaciones porque es usted de veras una mujer sumamente inteligente, con un montón de conocimientos. Gracias, y yo le agradezco por ser pues una figura para el resto de todas las mujeres que vienen abajo en el sentido académico y que si la ven a usted y usted fomenta y da esa cuestión de que yo quiero ser como ella, adelante. Todo se puede. 4 carreras prácticamente, todo, de verdad me quedé sin palabras. Maestra, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted.
Nos vemos la próxima, maestra. Hasta la próxima. Amigas y amigos, si ya lo viste, traemos a pura gente, bueno, nos hacen el honor de venir, no traemos, nos hacen el honor de venir, gente con muchísima capacidad, muy inteligente, con vocación de servicio y sobre todo para que tú, si tienes dudas, a qué te puedes dedicar, si estás en la prepa, si estás todavía con muchas preguntas, pues la maestra Nefte, viste, ya 4 carreras, su maestría y un montón de conocimientos. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Gracias.